Bueno, preciosas, como les estaba comentando al principio, esta semana el Señor me llevó a estudiar el tema de la viudez porque digamos que en los últimos días he tenido mucho contacto con mujeres que están muy afligidas por la pérdida de un ser querido. Y esa pérdida no se ha dado únicamente en este último tiempo. Pues, he tenido mujeres que ya hace 5 años perdieron a ser querido, hace 10 años perdieron a su esposo, han perdido a sus hijos, pero no han soltado el dolor. No, se quedaron en un estado profundo de tristeza y a raíz de lo que pasó con una de las chicas que les comenté que está de luto esta semana, yo le decía, Señor, ¿cómo consolamos las viudas? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es la connotación espiritual de la viudez? ¿Cómo podemos sanarnos? ¿Cómo podemos restaurarnos de la viudez? Entonces, el Señor me llevaba a mirar primero que todo que la viudez, ¿qué representa para nosotros? La viudez es la ruptura de un vínculo, ¿sí? Casados, unidos, padre, hijos, hermanos, es un vínculo que hay. Entonces, la viudez representa la ruptura, el rompimiento de ese vínculo. También representa un vacío relacional. ¿Por qué un vacío relacional? Porque cuando tú tienes esa conexión, esa relación, no la tienes solo con esa persona genera una serie de relaciones también al lado tuyo. Entonces está los suegros, los cuñados, o sea, son muchas personas las que se integran a esa relación. También la viudez representa una transición profunda en cada una de las mujeres. Y ahí quiero empezarles a desglosar un poquito que la viudez no se refiere únicamente a la mujer casada o al hombre casado que pierde a su cónyuge. Hay tres tipos de viudez que quiero que hoy conozcamos. La primera es la viudez en el matrimonio, que esa es, digamos, lo natural que con nosotros conocemos, que es la pérdida de un ser querido, el cónyuge. ¿Listo? La segunda viudez Ujú. es la viudez emocional. Y ahí hay muchas mujeres que hemos atravesado o están atravesando ese tipo de viudez. Y la tercera es una viudez espiritual, que es muy tremenda porque es silenciosa y es peligrosa porque avanza y tú no te das cuenta. Entonces vamos a empezar a hablar de la viudez en el matrimonio. Como se los dije ahorita, la viudez en el matrimonio es la ausencia del cónyuge, ¿cierto? No es fácil, no es fácil perder un ser querido. No es fácil para la mujer o para el hombre que pierde a su pareja, así lleven un año, 6 meses, 10 años, 30 años, o en el caso como mi mami, 51 años de casados, y pierden ese ser querido. Cuando se pierde ese ser querido, queda un vacío enorme, casi que imposible de llenar. Dios nos pone el ejemplo de varias viudas para que vayamos viendo cómo Dios es intencional en la viudez. En el Salmo 68:5, él dice muy claro que él es el padre de huérfanos y defensor de las De viudas. las viudas. Exacto. Entonces, él en este primer versículo que les traigo de ejemplo, él quiere mostrarse como el defensor. O sea, cuando una mujer entra en viudez, lo primero que le viene es un espíritu de angustia, de soledad, de abandono, sí, como de que Dios mío, ahora qué va a pasar conmigo, pero Dios quiere mostrar a través de este ejemplo que Él va a estar ahí, que Él es el defensor, que Él es el que nos cuida, que Él es el que la protege. ¿Y por qué Dios hablaría específicamente
que es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas, porque sabe que a una viuda lo que más le aflige es qué va a pasar en el caso de que tengan hijos, qué va a pasar con mis hijos, será que sí soy capaz, será que sí voy a poder, ahora qué me espera. Entonces, Dios quiere decirte, aquí estoy. Yo soy tu defensor, yo me voy a encargar de tus hijos, yo me voy a encargar de que todo esté bien. No te preocupes, yo soy el que está ahí, el que te va a cubrir. Eso es lo primero que él nos muestra en este versículo. En Deuteronomio 10:18 es muy relacionado a del Salmo, porque él dice, él hace justicia al huérfano y a la viuda. Vuelve y lo reitera, justicia. Él es el que se va a encargar, porque desafortunadamente una mujer viuda es vulnerable. Una mujer viuda se siente desprotegida. Y cuando ya acepta que el Señor es quien la va a defender y quien hace justicia, a su vida llega paz. Porque el plan de Dios no es la viudez para la mujer. Y la viudez tampoco es el final del propósito de Dios para esa mujer. Entonces, él también nos da unos ejemplos de algunas mujeres que atravesaron la viudez en la Biblia. Y vamos a hablar de Ruth y Noemí. Noemí Mm, fue una mujer que se casó con Elimelech y en un tiempo de hambruna salieron de su tierra y se fue ella con su esposo, sus dos hijos y sus nueras y perdió a su esposo, a sus dos hijos y tuvo que regresar sin los varones y tuvo que regresar con sus dos nueras y una de ellas sí regresó a su casa, ¿cierto? Pero Ruth no fue capaz de dejar a Noemi. Entonces, digamos que aquí en la historia de Ruth y Noemí muestra el dolor profundo que tuvo que atravesar Noemí. Perdió a su esposo y perdió a sus dos hijos, perdió una descendencia porque ya no había nietos. Entonces, ese dolor profundo lo quiso compartir con ella otra viuda. ¿Cuál? Ruth. Por eso es tan importante, muchachas, estos espacios de mujeres porque aquí nos vamos a dar cuenta que la viudez no es el tema de una sola, que la adicción o mm, la ansiedad no es el tema de una sola, que la ansiedad, la tristeza, la depresión, el suicidio no es tema de una sola y que al lado de nosotros hay muchas mujeres tal vez pasando situaciones muy parecidas a alguna de ustedes, alguna de pronto de las mm, que yo he pasado también. Entonces, Noemí y Ruth decidieron pasar juntas ese dolor profundo. Tuvieron que pasar crisis económica, pero también juntas lograron la restauración divina porque tuvieron esperanza, ¿sí? Entonces, Dios se presenta en este caso como el protector y el proveedor de las viudas. Entonces, mire qué lo ujú, lindo cuando Dios nos habla a través de la palabra y profundizamos un poquito más. También nos habla de otra viuda que está en Lucas 7, del 12 al 15, y es la viuda de Naín. Ella había perdido a su único hijo y Jesús tuvo compasión y resucitó su hijo. Entonces, ¿qué muestra en este pasaje? Que cuando tú entras en un estado de viudez, Jesús ve el dolor. Jesús responde a la necesidad de las viudas y Jesús restaura lo que la viuda perdió. A ver, aquí hay un comentario. Dice que es parecido, espérame, como a vivir uno solo. Ahorita leo los comentarios porque no me distraigo. Bueno, dice que Jesús mostró compasión. Cuando una mujer entra en un estado de viudez, requiere, o digamos que Dios levanta un cuidado especial sobre esa mujer. ¿Sí? Porque sabe que esa mujer va a entrar a tener unas necesidades más profundas y esas necesidades son las que él quiere suplir. Listo. Otra cosa,
cuando la mujer entra en un estado de viudez, entran muchas emociones y pensamientos a su vida: soledad, tristeza, depresión, abandono, confusión, frustración, en algunos casos remordimientos, culpas, ¿sí? Entran condenación, entran muchas cosas que ahondan aún el dolor que la mujer está pasando. Y la mujer, en la mayoría de los casos, siempre quiere hacerse la fuerte y siempre Mm, quiere que la vean bien, pero Dios quiere verte como estás. Si estás rota en mil pedazos, si estás vacía, si estás sola, Dios hoy quiere entrar a trabajar eso en nosotras. ¿Cuáles son las dimensiones espirituales de una viudez? Estamos hablando de la primera viudez, que es la viudez normal en sí, el matrimonio. Las dimensiones espirituales, la primera es que hay un dolor profundo. Y este dolor profundo en la mujer no es únicamente por la pérdida de su ser querido, sino que cuando la persona tiene ya su pareja, tiene su esposo, entran a compartir y a formar una cantidad de cosas alrededor de su vida: sueños, proyectos, hijos, familia. Entonces, cuando se pierde el ser querido, también hay una sensación de pérdida de todo esto. No solo perdiste el ser querido, estás perdiendo tu proyecto de vida, estás perdiendo como la meta que tenías, el horizonte que tenías, la base que tenías, porque cuando nosotras las mujeres nos casamos, buscamos protección, buscamos seguridad, buscamos ese ser proveedor, el rol del hombre. Y claro, cuando ese hombre ya no está, pues nos debilitamos, nos quebramos, nos partimos. Y esos pedazos son los que hoy tiene que recoger Jesús. Y Jesús quiere que ese dolor real lo presentes hoy delante de Él. La palabra dice en Juan 11:35 que Jesús lloró. Si tienes que llorar y sacar de tus entrañas el dolor, hazlo. Pídele al Señor en oración que saque los gusanos de tu alma, que saque la tristeza profunda, la sensación de abandono, la sensación de soledad, la sensación de tristeza, porque van a haber días que vas a estar bien, pero van a haber días que te vas a sentir totalmente, digámoslo, desquebrajada, ¿sí? Entonces, la dimensión espiritual de la viudez primero empieza con un dolor profundo, pero precisamente a través de ese dolor profundo viene la otra dimensión, que es la compañía de Dios. Tú no vas a pasar sola sí, por ese dolor, tú no vas a pasar sola por ese proceso. Yo lo digo porque tengo en el grupo varias viudas y, por ejemplo, hablo de mi mamá. Mi mamá duró 51 años con mi papá y tiene que estar solita. Tiene 9 nietos, tiene 5 hijos y ninguno de nosotros puede llenar ese vacío de mi papá. Ninguno. mm, El único que puede llenar esos vacíos en su vida es Dios. sí, sí. Amén. Porque ninguno, por más que nos esforcemos a tratar de suplirle, a tratar de cuidarla, es un rol totalmente diferente. Es Mm, un cariño totalmente diferente, es una función totalmente diferente. Y ahí es donde entra Dios, la compañía de Dios. Por eso él dice en Isaías 54:5: yo soy tu marido. Imagínense qué hermoso que Dios nos diga.
es que yo soy tu esposo. Yo soy el que te desposó. Yo soy el que hice los votos matrimoniales contigo. Yo soy el que te estoy diciendo que en la salud y en la enfermedad estoy, que en la riqueza y en la pobreza estoy, que estoy cuando tus hijos no están, que estoy cuando te sientes triste, que estoy cuando estás feliz. Yo soy el que estoy. Yo soy tu esposo. Entonces, miren qué belleza entender cuál es la dimensión espiritual de una viudez. Pero luego dice, viene un nuevo propósito. La viudez no es el final. La viudez es un comienzo de un nuevo propósito, porque con Dios nunca hay finales, con Dios hay nuevos comienzos. Y Dios dice acá que muchas viudas en la Biblia empezaron a desarrollar su ministerio cuando llegaron a viudas. Cuando estaban casadas, no lo pudieron ejercer. De hecho, la Biblia dice que la mujer soltera, si puede, se quede soltera, porque la soltera se ocupa del Señor, mientras que la casada se tiene que ocupar de quién? De su esposo, de su hogar, ¿cierto? Entonces, porque muchas mujeres que llegan a la viudez, Dios inmediatamente las despierta a un llamado nuevo, a un propósito nuevo, a un ministerio de intercesión, a un ministerio de evangelización, a un ministerio de servicio, porque es que somos mujeres útiles, valiosas en las manos de Dios, y Dios no desperdicia nada. A Él nada se le escapa de las manos. Entonces, cuando tú empezaste una viudez, Dios dijo, la necesito ahora sí, tiempo completo para mí, es mía, me pertenece. Entonces, la viudez no es un castigo, la viudez no es abandono de Dios. La viudez no es el fin de un propósito. La viudez no te vuelve una mujer indigna. Esas son mentiras del diablo. Y la mujer no, perdón, y la viudez no impide que tú vuelvas a amar. Esas son mentiras del diablo. Tú eres una mujer valiosa, una mujer que vale la sangre de Cristo, nada más y nada menos. Eso es la primera clase de viudez. Y aquí, como digo, tengo varias mujercitas que están pasando o han pasado ese proceso. Ahora viene la segunda clase de viudez, que muchachas, yo creo que ahí estamos y hemos estado todas, que es la viudez emocional. Vuelvo y digo, ojalá Dios hoy las ministre como me ha ministrado a mí. Yo de verdad que le abrí el corazón al Señor y le dije, saca de este corazón todos estos sentimientos que tú me has mostrado hoy porque no quiero ser una viuda. Y bueno, la viudez emocional. ¿Qué creen ustedes, mis amores bellas, que es la viudez emocional? Bueno, la viudez emocional ocurre cuando una persona está legalmente casada o está pues en una relación seria y estable, pero vive como si estuviera sola afectivamente. No sé si a alguna le ha pasado, pero a mí sí. Y me ha pasado y me pasó y yo pensé que había sanado, pero no. Hay muchos vacíos todavía que hoy entendí que eran viudez. Wow. La viudez emocional eh, se representa con varias cosas. La primera, cuando hay una desconexión emocional con tu pareja, cuando hay una comunicación débil, cuando no hay una intimidad afectiva y cuando no hay apoyo mutuo. Esos son unos síntomas de viudez emocional. Es decir, es una soledad dentro del matrimonio. Puedes tener a tus hijos, puedes tener a tu esposo y puedes tener nietos, pero aún así
te sientes sola dentro del matrimonio. Y yo creo que por ahí muchas nos hemos visto. El matrimonio no es un contrato únicamente. Esa es la figura para legalizar un matrimonio, pero no es el fundamento bíblico. El fundamento bíblico de un matrimonio es el apoyo emocional, es el complemento y es la unidad. Ese es el fundamento bíblico de un verdadero matrimonio, de un matrimonio sano. Si no, recuerden lo que les dije ahorita, la falta de conexión emocional, la falta de comunicación profunda, la falta de intimidad afectiva y la falta de apoyo mutuo son síntomas de que estás atravesando una viudez emocional. ¿Cuántas mujeres no se sienten en libertad de hablar con sus esposos? ¿Cuántas mujeres se sienten apocadas por sus esposos? ¿Cuántas mujeres ni siquiera son capaces de mostrar sus verdaderas emociones delante de su esposo? De pronto quieres llorar porque estás triste, porque estás deprimida o porque estás en el día 28 o porque te fue mal o tuviste un disgusto con una vecina, por cualquier cosa que para nosotras fue profunda, pero que tú llegues y encuentres una respuesta y te digan, y por eso va a llorar. Esa desconexión hace que tú te sientas vacía, frustrada, acomplejada, porque te da miedo expresarte, te da miedo sentirte expuesta, vulnerable. Eso es una viudez emocional. En Génesis 2:18, el Señor dijo muy claro, no es bueno que el hombre esté solo y prometió hacerle una ayuda idónea. No un mueble idóneo, no un robot idóneo, no una mujer sin personalidad o sin criterio de opinar o sin criterio de decir, no, ayuda idónea. Y si tú estás atravesando por un momento donde tienes estos síntomas en tu matrimonio, no es para ir a pelear con tu esposo, no, es para que empieces a sanarte delante de Dios, porque tu sanidad va a traerle sanidad a él y la sanidad de los dos va a restaurar el matrimonio, porque aparentemente está bien, pero hay unos huecos profundos. Amén. Entonces, en Génesis 2:24 dice la palabra para complementar Génesis 2:18 que Dios dijo que seríamos una sola carne. Eso quiere decir que el verdadero fundamento bíblico del matrimonio, como se lo dije ahorita, es la unidad, primero que todo, espiritual, la unidad emocional y la unidad física. ¿Cuánto tiempo pasa para que recibas un beso, para que recibas un abrazo, para que recibas un elogio, una caricia? Si eso no está dentro de tu matrimonio, estamos atravesando una viudez. Estamos en este momento en un duelo, ¿sí? Entonces, cuando la conexión emocional muere en un matrimonio, se está dañando el diseño original de Dios. Imagínense lo delicado que es, porque el diseño original es varón, hembra, los creó Dios y los bendijo para que fructificáramos y nos multiplicáramos. O sea, cuando nos bendijo para que nos deleitáramos, para que fuéramos uno solo. Entonces, cuando no cumplimos como con esos mandatos, estamos dañando el orden o el diseño original de Dios en el matrimonio. Ahora les voy a dar más síntomas de una viudez emocional. ¿Cuáles son los temas de conversación con tu esposo? Dinero, hijos, responsabilidades.
hay un problema. Cuando tú ya no tienes con tu esposo la conexión de hablar algo que te gusta, que me gusta, que queremos, que vamos a construir, un proyecto, un sueño, algo que alimente la pareja, y solamente nos dedicamos a una comunicación superficial, hay una viudez. Hay una viudez, únicas, y hay que llamar las cosas por su nombre para poder derribarlas, porque nosotras tenemos el diseño de Dios original sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Y si no es así, hoy vamos a cortar con todo eso. Una esposa, por ejemplo, que intenta compartir con su esposo un proyecto, un sueño, algo importante, y le dicen, ay, o la ignoran, o la hacen sentir ridícula, o la hacen sentir que, como que, ay, qué pereza, eso es cantaleta, o esta no sabe lo que está hablando. Hay muchas formas de dañar una relación en una pareja. Y esa parte que te hagan sentir menospreciada golpea muchísimo a una mujer, mucho. ¿Listo? Otra cosa, otra señal de la viudez es la indiferencia afectiva, esas faltas de demostración de amor, de cariño. No estoy diciendo sexo todo 24/7, pero estoy diciendo que el abrazo, que el beso, que el elogio, que de vez en cuando algo subidito de tono, sorprender antes de la fecha, todas esas cosas, si no están dentro del marco de tu matrimonio, también hay unas heridas grandes, hay unas heridas profundas, y ahí nosotros debemos pedirle a Dios que entre a sanarnos de esa desconexión emocional que tenemos en nuestros hogares. Otra señal es la soledad acompañada. A mí me parece eso muy duro y muy frustrante. La soledad acompañada es dormir en la misma cama y sentirse sola. Es estar en el mismo apartamento y sentirse solo. Es como si fuéramos y no fuéramos, ¿sí? Otra cosa es que busquemos refugio emocional fuera del matrimonio, y muchas lo estamos haciendo, porque el refugio emocional fuera del matrimonio no estoy hablando únicamente de otro hombre, sino que hablo de amigos, familia, hijos, redes sociales, trabajo, ministerio y ahora sí, otra persona. Buscamos llenar ese vacío con algo que nos mantenga la mente ocupada, o la exageración en el oficio, de las que se levantan y desde que se levantan están barriendo, trapeando, planchando, cocinando, todo porque sienten que todo, porque quieren sentirse valoradas y sienten que esa es la forma como necesitan recibir ese elogio, o las mujeres que mantienen en activismo trabajando, entonces estoy aquí, estoy allá, hago aquí, hago allá. ¿Por qué? Porque quiero llenar esa viudez, ese vacío emocional tan grande que yo tengo. Em, Todo esto de refugio emocional, si no lo sabemos manejar, se va a convertir en infidelidad. Entonces recuerden que la infidelidad no es solamente llega física, llega también a través de la mente y aún virtual. Ah, no, es que no tiene nada de malo, tengo un amigo y no hablamos de nada malo, simplemente él me escucha, es chévere, me aconseja. No, ya hay algo que estamos buscando que vengan a llenarnos y nos estamos exponiendo a caernos y de narices. ¿Listo? Las causas más comunes de la viudez emocional. Ya se las he nombrado, pero las vamos a repetir. Vayan anotando, porque al final quiero que le presentemos esto de manera específica a Dios, si de verdad quieren ser libres hoy. Porque al final, cuando terminemos la grabación, con las que quieran, quiero tener un tiempo de administración especial. ¿Listo? Entonces, falta de comunicación profunda,
rutina sin conexión, heridas no resueltas, falta de perdón, las prioridades desordenadas, orgullo, dureza de corazón, crisis no procesadas, problemas financieros, enfermedades frecuentes, falta de intimidad. Todas esas son causales de viudez emocional, ¿sí? Muchas veces hay mujeres muy enfermas, hay hombres con condiciones de salud y son despreciados por eso. Ay, qué pereza que mantiene enfermo, ay, qué pereza que a toda hora le duele, ay, qué pereza es que a toda hora es con algo nuevo. Todo eso también ha hecho que haya menosprecio a veces por alguno de los cónyuges. Listo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que trae esa viudez? Frustración, baja autoestima, nos vuelve vulnerables a las tentaciones y al pecado, ¿sí? Porque cuando a ti no te dicen que te quieren, que te aman y no te sientes cuidada y no te sientes valorada, pero llega otra persona y te lo dice, estás vulnerable, estás fácil de ser una presa del enemigo. Entra la depresión, entra la ansiedad, entra la angustia, ¿sí? Entra la frialdad, entra la dureza de corazón. Y lo más teso que me parece es que son hogares completamente funcionales, pero no felices. Son hogares que funcionan, sí. Viven juntos, pagan sus gastos juntos, crían a sus hijos juntos, pero no son felices. Fue un acuerdo, fue un contrato, pero realmente no fue un matrimonio, no fue una relación. Entonces, por eso es muy importante que mientras haya esperanza, le permitamos a Dios que venga a restaurar la frialdad, el amor y la dureza que en muchos de nuestros matrimonios se ha presentado. Ahora vamos a entrar a la viudez número 3, que es todavía mucho más importante, y es la viudez espiritual. El Señor nos habla y nos dice que Él es nuestro esposo. Él habla de las bodas del Cordero. Él dice que Él es nuestro amado. Todo el tiempo nos está haciendo ver la conexión y el vínculo tan fuerte que Él quiere tener con nosotras y que tiene con nosotras. Entonces, la viudez espiritual es cuando una persona tiene una identidad religiosa y tiene una relación formal con Dios, pero no tiene intimidad, ni comunión, ni dependencia del Espíritu Santo. Entonces, viene a ser un símbolo de autoridad espiritual, pero sin la presencia del Espíritu Santo. Y eso es muy delicado. Eso es muy, muy confrontante. ¿Por qué? Porque aquellas personas que decimos que queremos servirle a Dios, le debemos servir desde la unción del Espíritu Santo, porque no somos nosotros los que impartimos nada. Es el Espíritu Santo quien por su gracia, el Señor, nos usa para poder darle algo a la gente. Pero si yo estoy atravesando una viudez espiritual, ¿qué le voy a dar a la gente? Conocimiento vacío. Y es que cualquiera conoce la Biblia. El que quiera la puede estudiar, hasta un ateo, hasta el mismo Satanás la sabe. Entonces, el conocimiento envanece. Yo varias veces se los he dicho. ¿Es malo? No. Pero si lo pongo para mi gloria, sí. Si lo pongo los pergaminos por encima de la presencia del Espíritu Santo, sí. Sí es malo.
Pero si pongo al Espíritu Santo por encima de cualquier conocimiento humano, gloria a Dios, porque Él es el que revela, porque Él es el que da la sabiduría, porque Él es el que da el conocimiento. Entonces, la viudez espiritual no es un abandono total de la fe, pero es una desconexión de corazón. Entonces, em, es como seguir, ir, pero no tener realmente la presencia de Dios vibrando en tu corazón. Entonces, la viudez espiritual es peligrosa porque pasa desapercibida. Tú no la sientes sino ya prácticamente al final, cuando ya estás más del otro lado que de acá. Unos ejemplos que pone Dios de la viudez espiritual, la iglesia de Éfeso. Cuando están haciendo las cartas y están haciendo como las exhortaciones a las distintas iglesias, él le dice a la iglesia de Éfeso que lo único que tiene es que han dejado su primer amor. ¿Cierto? Y eso está en Apocalipsis 2:4. Él no les está diciendo que ellos habían dejado la doctrina, que ellos habían dejado de servir, que ellos habían dejado la disciplina, que ellos habían dejado todas las disciplinas espirituales. No las habían dejado. Ellos seguían haciendo eso. Y les dijo, sí, está bien, están haciendo todo eso, pero ¿y el amor? ¿Dejaron el amor? Mi primer amor. Porque cuando uno está en el primer amor, cuando uno está tragado, uno cómo se vuelve intenso. Uno quiere estar con esa persona, ver a esa persona, hablar con esa persona, sueña con esa persona, todo lo quiere uno con esa persona. Entonces Dios quiere que no dejemos ese primer amor, que pensemos en Él, que respiremos por Él, que actuemos por Él, que no lo metamos como en el aire, como en cada átomo de nuestro cuerpo. Entonces, en la iglesia de Éfeso, la viudez de ellos era que tenían una obra espiritual, pero sin corazón, sin amor. Otro ejemplo fue Sansón. Sansón fue un hombre escogido y ungido y le sirvió al Señor y el Señor tenía sobre él un propósito desde antes de nacer. Pero Sansón se confió en su propia sabiduría y se sentía tan seguro de la presencia de Dios, que cuando Dios le quitó su presencia, ni siquiera se dio cuenta. Él dice la palabra en Jueces 16:20, y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuántas de nosotras Dios no quiera, no nos demos cuenta que Dios se aparta de nosotras? Porque Sansón tenía intimidad con Dios. Ahí está en la Biblia. ¿A qué horas perdió él esa relación? Entonces, esa viudez muchas veces es inconsciente, no la percibimos, por eso es tan peligrosa. Por eso hay que pedirle al Señor que nos la revele. Otro ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl fue ungido para gobernar, pero él gobernó sin la dirección del Espíritu Santo. O sea, su reinado fue en su carne, su reinado fue en su naturaleza. Por eso desobedeció, por eso perdió la sensibilidad, por eso perdió la comunión con Dios. Sí, seguía siendo rey, pero su reinado fue un reinado vacío, diferente al reinado de quién? De David. ¿Y David fue mejor rey porque era más santo? No, porque tuvo relación, porque tuvo intimidad, porque siempre le mostró su debilidad a Dios. Cuando pecó, se arrepintió de corazón. Entonces, ese es otro ejemplo que Dios nos pone. Otro es Marta, en Lucas 10 del 40 al 42. Marta servía, pero vivía afanada, mal geniada, por lo que hacía.
Entonces, sí, Marta amaba a Jesús, Marta quería servirle a Jesús, pero se ocupaba de lo superficial. Ella quería agradarle a Jesús con una cocina limpia, con una casa limpia, con unos banquetes o con unos pasabocas, mientras que la hermana, ella sí estaba deleitándose en la presencia de Dios, de Jesús. Entonces no nos vayamos por lo vano, por lo trivial, que cuando nosotros empezamos a querer tener una relación con Dios superficial, podemos estar en riesgo de caer en una viudez. Entonces, nada, Jesús no rechazó para nada el servicio de María, pero Jesús le pidió que su prioridad fuera la comunión con él. No rechazó lo que hacía ella. Gracias, qué rico, pero no es eso lo que yo necesito de ti. ¿Qué le estás dando hoy a Dios que Dios no necesita de ti? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere hoy de ti? Eso es lo que debemos de pensar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más notorios de esa viudez espiritual? Cuando tienes oraciones vacías, te cuesta orar, no logras ni siquiera tener palabras diferentes de adoración, caes como en una vana repetidera, ay, como que te sientes seca y no sabes qué decirle a Dios. Esto es como cuando el esposo, que tú no tengas un elogio para tu esposo porque no te sale. ¿Eso qué es? Es un abismo espiritual entre mi esposo y yo, porque lo más fácil es elogiar a quien se ama, ¿no? Entonces, oraciones sin presencia, adoración mecánica. Tú puedes ir a una iglesia y escuchar la alabanza y ya sabes en qué momento se aplaude, y ya sabes en qué momento se levantan las manos, y ya sabes en qué momento dices, grito de guerra, pero lo estás haciendo porque todo el mundo lo hace, lo estás haciendo porque es la moda, lo estás haciendo por encajar o lo estás haciendo porque te sale del corazón alabar a Dios, bendecir a Dios. Entonces, ve analizando estos síntomas. La pérdida de sensibilidad al pecado. Acuérdense que hay una palabra que dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llamamos bueno. Hay veces empezamos a normalizar ya el pecado y cuando empezamos a normalizar y a justificar el pecado, ya hay ausencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces voy a hacer un negocio, pero para que me salga derechito, necesito pagarle una platica por aquí a alguien para que me abra la puerta. Eso es un atajo y eso no es hacer las cosas conforme el orden de Dios. Pero como ya tengo un vacío con el Espíritu Santo, no soy sensible al pecado que estoy cometiendo. Entonces yo tengo que pedirle, cuando yo empiece a sentir que estoy justificando el pecado propio y el pecado de otros, ya yo tengo que decir, se me está apagando el Espíritu Santo, lo estoy entristeciendo, algo estoy haciendo mal. ¿Listo? Servir sin pasión, eso lo hablamos también hace poco cuando vimos la mentoría sobre el fariseísmo. No se trata de que sirvas porque quieres estar en la iglesia y porque sientes que con eso eres más santa. No. Cuando tú recibes el llamado, tú le sirves a Dios donde sea. Dios usa cualquier tarima. Usa tu oficina, usa la cocina, usa tu apartamento, usa la calle de la esquina, usa la tienda de abajo, usa el bus, usa el metro. Dios escoge la tarima que usa, cualquiera. Entonces, cuando tú estás dispuesta a que en el momento que Dios te dice, mire, a mí me encanta que mi mamá, qué pena la pongo de ejemplo, pero ella anda con sus oraciones de fe por todo lado. Y ella no pierde, eso mantiene como un arco con la flecha mirando a ver a quién le lanza la flecha. Qué dicha esa pasión.
qué dicha eso, es su llamado, pero de pronto otra persona no tiene ese llamado, pero resulta que tiene, no sé, Dios la usa para ayudar a las viudas, o para ayudar a los huérfanos, o para ayudar a los niños. Dios a cada una de nosotras nos dio dones, nos dio talentos para usarnos desde esos dones y esos talentos para diferentes tarimas, diferentes asignaciones y poder tener pasión en lo que hacemos. Y otro síntoma es que ya no tienes hambre espiritual. Sientes que ya no necesitas aprender más, sientes que ya no necesitas avanzar más, sientes que no necesitas procesos, sientes que ya estás en tu top de sanidad, que estás en tu top súper bien en todo. Cuando tú empiezas a manejar las cosas así, realmente ya has perdido parte de la sensibilidad del Espíritu Santo. La rutina religiosa, los procesos que no se terminan, la falta de sanidad, las decepciones, las crisis no procesadas, el pecado y las prioridades desordenadas traen orgullo espiritual y traen la viudez espiritual. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa viudez? La primera, cansancio. Te vas a sentir cansada espiritualmente, cansada emocionalmente, cansada físicamente. En todas tus dimensiones vas a tener cansancio. Vas a tener falta de dirección y vas a empezar a tomar decisiones emocionales. Y es muy peligroso cuando tomamos decisiones emocionales, porque las emociones traicionan. Las decisiones de nosotros deben tener fundamento y el fundamento nos lo da el Espíritu Santo, porque Él es el que nos dice, cuidadito, por ahí no es. Ojo, esta persona no es. Pare, mire esto. Él es el que nos ayuda. Entonces, la vulnerabilidad a las tentaciones, la sequedad interior y la sensación de vacío son consecuencias de esa viudez espiritual. Una persona puede estar totalmente activa externamente, pero totalmente muerta internamente. Y eso, esa muerte interna es la que yo quiero que hoy de verdad se la entreguemos a Dios. La viudez espiritual en personas de autoridad es muy delicada. Todas nosotras acá tenemos autoridad en nuestros hogares, con nuestros esposos, con nuestros hijos y algunas hemos sido llamadas a algunos ministerios. Predicar sin comunión, sin unción, es un peligro y es un arma de doble filo. Y eso no va dirigido únicamente a los del púlpito, eso va dirigido a nosotras hacia nuestro prójimo, porque tal vez nosotras somos la única Biblia que alguno de nuestro alrededor va a ver. Entonces, predicar sin testimonio es gravísimo. Yo me acuerdo cuando yo estaba tan mal que me había alejado de Dios, que muchas personas me vieron liderar primero y que gloria a Dios en esa época me había dado el Señor sitios de honra dentro de la iglesia en la que servía. Y cuando me vieron fumando, rumbeando, ¡ja! Miren los cristianos en lo que paran. Yo creo que lo único bueno que Dios me ayudó a hacer en esa época, a pesar de lo mal que yo estaba, era decirle, no, los cristianos no, Gloria a León, es que soy yo. Yo no soy una comunidad, soy yo, Gloria a León. Soy yo, Gloria a León, la que está fumando, no la iglesia cristiana. Es Gloria a León la que está pisoteando hoy la sangre de Cristo, no los cristianos. Entonces, miren lo delicado cuando uno predica y daña su testimonio. Entonces, ministrar.
No podemos ir imponiendo manos, no podemos ir ministrando si no tenemos una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Y también el ministerio no reemplaza en ningún momento la intimidad con el Espíritu Santo. El hecho de que tú vayas a grupos, el hecho de que tú te conectes, el hecho de que tú escuches podcasts, prédicas, no reemplaza tu momento de intimidad con Dios. Son complementos, pero no reemplazan tu intimidad con Dios. Cuando tú te sientas y le dices, Dios, estoy mal, o Dios, estoy confundida, Dios, te necesito, Dios, abrázame, Dios, dame hoy una luz, ¿qué hago? Esos momentos no se reemplazan con nada, con ninguna otra cosa. Ahora, ¿cómo nos restauramos de la viudez? Cualquiera que sea. Primero, teniendo un reconocimiento sincero. La palabra dice en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de mi salvación. Cuando yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, yo voy a ser muy sincera con ustedes. Yo pensé que yo ya había sido sana en muchas cosas. Y hoy, antes de este tema, cuando entré a orar, yo le decía a Dios, yo tengo que llamar las cosas por su nombre. Yo soy viuda. Yo estoy pasando esto. Me duele esto, Dios mío. Me ha quebrantado esto. Me siento partida por esto. Y empecé a reconocer sin taparlo lo que realmente me estaba pasando. Cuando yo reconozco el vacío que tengo, no, es que sí, yo tengo ansiedad. No, no, no es ansiedad, lo que pasa es que hoy estoy un poquito preocupada, pero no, no es ansiedad, yo no sufro de eso. Cuando queremos tapar las cosas, Dios no va a orar. Entonces, lo primero es un reconocimiento sincero, admitir en qué área estoy seca, admitir en qué área estoy débil, admitir en qué área estoy quebrada. ¿Listo? Y el segundo punto es arrepentimiento profundo, es decir, pedirle al Señor una transformación completa, genuina. Y luego, dice Apocalipsis 2:5, volver al primer amor. Entonces, pedirle al Señor que nunca se nos olvide dónde nos sacó, que me enamore, que me apasione, que me vuelva a inyectar en cada poro su amor, su soplo de vida. Cuando estés así, yo hay veces, la palabra en Romanos 8:11 dice, aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos también me levantará y vivificará mi cuerpo mortal. Yo le pido, Señor, ese es el espíritu que hoy necesito. Levántame de entre los muertos, levántame, vivifícame porque me siento seca me siento muerta en. Entonces, buscar ese quebranto, hacer oración, hacer ayuno si es necesario, eso va a restaurarme de la viudez. Y les voy a regalar hoy a mis preciosas mujeres una promesa y les voy a hacer un diseñito. Me lo acaba de mostrar el Espíritu Santo. Voy a hacerles un diseñito bien lindo para mandárselos a las que están lejos en PDF para que lo impriman y lo tengan en su casa y ojalá lo pongan en un portarretrato. Y a las que tengo acá voy a buscar el momento de pronto de que organicemos un cafecito, nos veamos y entregarle a cada una su promesa. Y es Isaías 62:4. Y hoy yo le digo a cada una de ustedes que esta promesa es para ustedes y para mí. Y dice así, nunca más, oigan, nunca más te llamarán desamparada, sino que te llamarás Hepsiba, porque el amor del Señor está en ti. Hoy tú y yo somos Hepsiba.
porque el amor del Señor está en nosotras. Ya para ir terminando, mis muñecas preciosas, la viudez es silenciosa, es progresiva, pero Dios la puede reversar. Dios nos puede sanar. Salmo 68:5. Él es tu defensor. Deuteronomio 10:18. Él te hace justicia. Ruth 1. Él es tu protector y tu proveedor. Lucas 7. Él va a estar compasivo y responderá tus necesidades. Isaías 54:5. Él es tu esposo y tu cobertura. Isaías 62:4. Nunca más serás desamparada. Muchachas, esa es la charla del día de hoy. Sí me gustaría escuchar alguna, saber qué le habló el Señor, qué le ministró el Señor antes de irnos a la administración. Si alguna quiere dar un aporte. Hola, Glorita, Hola, ¿cómo Val. estás? Bien, mi amor, dinos. Y yo creo que esa palabra me llegó al alma, porque, porque hoy cuando terminé, o sea, en el momento, cuando hablamos por la mañana me diste como que me metiste el dedo en la llaga. Y yo le decía, Señor, llevo 23 años de viuda, porque yo me comprometí con Carlos a cuidar la mamá. Y usted sabe que el carácter de Doña Rosa es fuerte. Cuando muere don Carlos la semana pasada y se me desgonza esta señora en mis manos, o sea, para mí, yo viví lo de Ruy Noemí, que yo llegué a adoptarlos como mis padres, más que a mis padres, porque los honré, la formación fue honrándolos, amándolos, queriéndolos, y me están tocando lo que yo amo, y siempre salgo como a la defensiva de, yo soy como 23 años donde siempre que le va a pasar algo a doña Rosa, me recuerdo el día que murió Carlos, que me dijo, cuídeme a mi mamá, no me la deje sola, peleé por ella. Entonces es como un compromiso que yo no sé si debo de soltarlo ya, pero, o sea, parte el alma, o sea, estoy confundida porque en todo sentido estoy viuda, porque hoy yo le decía, ¿qué me dolió este señor? Que yo llegué, yo no tuve papá y yo llegué a amarlo como un papá. Y al no ver que este señor respondió como un papá, es duro, porque entonces no he podido ver a mi Padre Celestial como papá. O sea, tendré que volver a nacer. No, no es eso, mi Valdi. Eso Lo que te cuento pasa que es que estoy. lo que pasa, mi Valdis preciosa, es ahí donde tenemos que conocer a, a nuestro papá. Y nuestro Padre celestial no tiene nada que ver con nuestro Padre terrenal. Nosotros tenemos que entender que Él es bueno, misericordioso, que no traiciona, que es justo, que es bondad. No importa lo que el Padre terrenal de nosotros haya hecho. No importan sus errores, es decir, dolieron, pero hay que perdonar y entregarle esa área a Dios y recibir el espíritu de adopción que nos da el Padre, porque si no, tú sigues siendo una huérfana y tú ya no eres huérfana porque el Señor te adoptó y ahora eres hija y tienes que tener identidad de hija. Pero eso lo vamos a ir trabajando después. Bueno, aquí nos dicen, viví muy cerca de la viudez en el abandono, lo vi en mi vida, en mi papá, con mi mamá, en mi vida personal con la separación, yo trabajé y perdoné. Así es, hay que trabajarlo, esto no es algo que se hace en un día, las emociones se trabajan, se maduran, pero todo se hace desde
la presencia del Espíritu Santo. ¿Alguien más? Tan tímidas mis muñecas. Bueno, entonces voy a terminar la grabación para quedarme en la administración.